Empecemos, porque era como la crónica de una guerra anunciada. Rescatamos el viaje de Elizabeth Cortiles hace 7 años al Donbass. Viajó desde Bogotá hasta la frontera de Ucrania, justamente en donde ya había enfrentamientos que escalaron hasta convertirse en la dramática guerra que tiene hoy al mundo en vilo. Eli estuvo entre las trincheras rusas con un colombiano ingenuo que sigue dispuesto a dar la vida por la promesa comunista de Putin, un tirano que quiere evitar a las bravas que Ucrania se acerque a Occidente. Alexis Castillo, el otro Alfonso Cano y una crónica de guerra 7 años antes. Me ha caído justo en la cabeza, como podéis ver. Y nada, estoy vivo. Las minas hacen como un silbido. Cuando van a caer cerca o pasan por encima, hacen un ruido. Y tú sabes que es un mortero. Entonces dices, ¿dónde va a caer? Cuando escuchas el... que sabes que son misiles que te están lanzando, dices, ¿dónde me meto? ¿Dónde puedo meterme? Entonces, quizás esos son momentos bastante complicados, ¿no? Este es Alexis Castillo, o como lo conocen en Ucrania, Alfonso Cano. Adoptó el nombre del comandante guerrillero de las FARC cuando se unió hace 8 años a la milicia comunista prorrusa que combate contra el ejército de este país en la región del Donbass. Alfonso Cano representa la lucha, o sea, la lucha de la juventud comunista, la lucha del partido, la lucha del pueblo. Llegó a Ucrania en 2014, cuando estalló la guerra entre los separatistas prorrusos y el gobierno de Kiev. Se instaló en las trincheras y prometió quedarse hasta el final. Y así fue, con el arma en una mano y su celular en la otra, graba todo lo que ve y cuenta todo lo que siente. Se escuchan impactos cerca del hospital. Eso es por ahí. Él es un viejo camarada de los movimientos sociales. Nacido en Zarzal, Valle del Cauca, se fue de Colombia de la mano de su madre cuando tenía 10 años. Su marcado acento es fruto de una infancia crecida en España, donde estudió música, estuvo un tiempo en el ejército español y fundó el movimiento de jóvenes comunistas. A las víctimas del fascismo de Odessa y todos los lugares de Ucrania, para ellas el mejor homenaje es continuar la lucha resistiendo. Desde que yo salí de Colombia me empecé a preguntar por qué estoy aquí, ¿no? Entonces uno empieza a preguntarse por qué estoy aquí, ¿por qué ocurre esta situación, ¿no? Entonces, a partir de que uno va conociendo otras injusticias del mundo y ser un poquito consciente de todo eso, ¿no? El conflicto entre Ucrania y Rusia empezó un nuevo capítulo en enero de este año, cuando el presidente Vladimir Putin decidió apoyar abiertamente la independencia del Donbass. Rearmó la región con sus tropas e invadió Kiev, la capital del país. Todos estos años la guerra se mantuvo latente, pero despertó con más fuerza que nunca en cuanto Ucrania anunció su intención de formar parte de la OTAN y Rusia vio peligrar su dominio militar al este del continente europeo. La mayoría de las víctimas de esta guerra fueron, hasta el momento, civiles de la región separatista. Unas muertes que encogieron el corazón de decenas de extranjeros afines a los ideales comunistas rusos y, sin escuchar a la razón, cruzaron medio mundo para tomar las armas y defender a la población del Donbass. Bueno, ha parado un poco la actividad de los snipers, pero todavía disparan. La visibilidad es muy escasa debido a la nieve. Uno de ellos fue el otro Alfonso Cano. Sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Empezaban a rematar a la gente en el suelo, ¿no? Eso impacta a cualquiera. Entonces yo pues tomé la decisión de apoyarles de la forma que fuese y tomé la decisión de venir aquí.
Alfonso, como la mayoría de soldados voluntarios, entró a Ucrania de manera ilegal por la frontera con Rusia. Cuando viajamos al Donbass, captamos la presencia de varios españoles, franceses e italianos, un estadounidense, algunos brasileños y un chileno. Para algunos encuentran como muy novedoso que un latinoamericano esté presente acá. Creo que da a entender de que la situación que ocurre aquí ha repercutido las fronteras de Europa y ha llegado hasta Latinoamérica, a lo que después llegó a ser la lucha fronteriza. Por aquel entonces, Ivanovich tenía 28 años y acababa de llegar a la ciudad de Donetsk, el punto más caliente del conflicto. Su nombre en clave significa hijo de Juan, un seudónimo que se puso en honor a su padre, aunque ni siquiera él le contó su decisión de unirse a esta guerra. Conociendo a mi familia, no comparten la opinión y la decisión que yo he tomado. Tenía contactos políticos en Chile, a lo que son las ideas del internacionalismo, del socialismo, del antifascismo también, yo estoy presente acá en estas tierras. Ninguno de ellos seguiría todavía allí sin la firme convicción de estar luchando contra lo que creen es un gobierno fascista y opresor. Y antiimperialista. ¿Cómo puede ser? Pues todo es vida. Como Toro, un comunista español que cambió su tranquila vida de jubilado por la de combatiente en Ucrania. Moralmente o te vinculas con ello o lo dejas. Yo también la determinación de que sea dar mi último coletazo. Yo no he venido a morir, tampoco soy un héroe que, venga, no. Tampoco soy un mercenario profesional ni he estado en ninguna guerra involucrada. Pero esta me llegó al alma por el bombardeo sobre objetivos civiles. Se fueron de su país sabiendo que era un viaje de una sola dirección, sin fecha de regreso ni lugar donde volver. Combatir en un conflicto sin ser parte implicada es ilegal y podrían condenarlos a 15 años de cárcel. Su única salida, si acaba la guerra de una vez y salen vivos de ella, sería pedir asilo a un país como Cuba, Venezuela o la vecina Rusia. ¿Y no tiene miedo que si algún día vuelve lo puedan detener? Soy consecuente. Yo puedo tener miedo de que, por ejemplo, un arma me esté apuntando y me vaya a disparar, ¿no? Pero no tengo miedo de por qué vaya a pasar eso, ¿no? Estos combatientes voluntarios viven del apoyo militar de Rusia, que lleva casi una década dándoles armas y ganando terreno en la frontera con Ucrania. Los recién llegados no se adaptan fácilmente. Alfonso no solo tuvo que acostumbrar su oído a las bombas. Yo hago lo que puedo por darle algo de comer, pero a nosotros nos falta también. Eso es un tanque. A nosotros nos falta también comida. Pasar Navidades y cumpleaños sin los suyos y vivir un invierno de menos 30 grados bajo cero. Allí no hay agua para ducharse bien. O sea que... Y el frío es que es insoportable. O sea que... imaginaros las ganas que tengo de ducha. Apenas hay comida y un lugar donde dormir, aunque para los nuevos la verdadera batalla se libra con el idioma. Tratar de entender en ruso lo que su comandante les ordena. El idioma es la gran barrera, ¿no? Es algo que me ha retrasado un poco en cuanto a mi formación, ¿no? Y aquí está mi compañero Sabas, está ahí al fondo. Aquí bromean con eso de que les llaman rusos separatistas, que lo son separatistas, pero no son terroristas, es el pueblo. Para encontrar a Alfonso Cano, nos cruzamos medio mundo hasta llegar a la boca del lobo. Hoy sería imposible recorrer este camino marcado por las cicatrices de la guerra. La batalla se libra aquí mismo y parece llover sobre mojado. Nuevas ruinas se acumulan sobre las viejas. Y el ejército ucraniano perdió el poco control que tenía cuando estuvimos allá.
Alfonso y sus camaradas siguen en el batallón Vostok, la unidad que acoge a los extranjeros que vienen a luchar y que entonces lideraba Sergei, un ciudadano vecino de Donetsk que cambió su empleo en la construcción por el de comandante de un centenar de voluntarios. Я раньше сам когда предлагали, еще даже когда в ополчение не пошел в прошлом году, когда Крым перешел к России. Сначала хотелось быть по телевизору там французов, там итальянцев, колумбийцев, а вот у нас там негры есть, да, вот это я знаю, что есть, служат у нас. Este es el ataque ruso más osado desde el fin de la Unión Soviética. Y muchos hablan del peor conflicto al que se enfrenta Europa desde la Guerra de los Balcanes. Las cifras bailan, pero se habla de 4.000 soldados y más de 200 civiles muertos en los últimos días. Eso sin contar las 7.000 personas que perdieron la vida entre 2014 y 2015 y los centenares de ucranianos que están huyendo del país como nuevos refugiados. Y es que el fuego cruzado se volvió el pan de cada día. Esto que estamos oyendo son los combates entre el ejército de Ucrania y el de la nueva República Popular de Donetsk. Están a tan solo unos metros de nosotros. Los periodistas que logran llegar a la primera línea de combate se encuentran con un escenario dantesco. Cerca del frente es mejor utilizar las piernas para evitar que el vehículo sea un blanco fácil de alcanzar por un misil. La nueva frontera entre Ucrania y la autoproclamada República de Donetsk se dibuja tan solo con los restos de munición abandonados en la lucha. Al otro lado, a tan solo 300 metros, los francotiradores apuntan sin afán, a la espera de que cualquier movimiento extraño les dé un objetivo al que disparar. Dentro del búnker y bajo el ruido de las bombas, es difícil entender cómo una persona, de manera voluntaria, ha convertido esto en su rutina desde hace tantos años, en un país que no es el suyo y sin saber si hoy será su último día. Esos son los momentos de más tensión, ¿no? De cuando te bombardean, porque claro, te sientes muy indefenso. Nos ha caído una mina justo encima y a mí me ha pillado justo en la puerta siguiente a esta. ¡Ukropov! Nos estamos preparando para contraatacar. Yo ya he cargado mi arma y a saco. No se sabe con exactitud cuántos extranjeros vinieron a luchar a esta guerra. La presencia de Alfonso Cano es excepcional. Cuando empezó, casi todos llegaban de Rusia, Georgia y Bielorrusia para acabar en el hospital, donde se recuperaban de sus heridas o asumían lo que ya no volvería. И здесь нету террористов. А, Элизабет, тут я хочу рассказать, мы маленько. Мы были на позициях там. Украинские солдаты, Нацгвардия, карательные батальоны, они обстреливают позиции нас. Alfonso estuvo solo una vez ingresado, cuando la esquirla de una bomba por poco lo deja sordo. En Ucrania se pasa las horas detrás de la mira de su fusil. Aquí se convirtió en francotirador. La torre que ya podéis ver la bandera. Para Alexis o Alfonso, recibir el apoyo militar del gobierno de Putin fue una bendición. Dice que el enemigo está en Kiev y solo con las armas lograrán la victoria. ¿Por qué usted plantea que en Colombia sí puede haber un proceso de paz y aquí en cambio tiene que ser por las armas? Son 64 años de guerra o más. Al parecer la solución de las armas pues no es la vía, ¿no? En Colombia, quizás sea la política. Con el paso del tiempo, normalizaron su cita diaria con la muerte. Ellos ya son unos veteranos y ahora se encargan de recibir a los que llegan. Vamos a ir a por agua. Nada, el compañero me ha dicho que en esa ventana está tirando, bueno, un francotirador. ¡Fuck! Sí, hay un francotirador, sí. Jóvenes que valoran tanto la vida de los demás que no les importa jugarse la suya. Al principio, bueno, pues había voluntarios que venían para 2 o 3 meses
Ahora ya no se aceptan, ahora ya la condición mínima es que vengan se integren por un mínimo por un año, con lo que evitamos el turista que viene para que se le entregue un uniforme, un fusil, una AK, la famosa AK, y sacarse luego las 4 fotos para presumir luego delante de los amigos o la novia. Antes de la guerra, en Donetsk vivían 2 millones de personas, de las que solo quedan 500.000. Los combates convirtieron barrios enteros en cenizas, en esqueletos de lo que algún día fueron el hogar de los que huyeron de las bombas. ¿Dónde ha ido esta gente? Pues muchos de ellos están refugiados en Rusia, la mayoría en Rusia. Otros han ido a Ucrania, Bielorrusia, pero hay algunas quilas que son así de... Los voluntarios extranjeros, sean del bando que sean, no son una fuerza militar decisiva, pero cumplen con su papel: hacerle saber a la población de Ucrania que no está sola y están dispuestos a morir por ellos. Cuando todo acabe, no saben cómo saldrán o si serán detenidos. Son combatientes sin fecha de regreso. Aquí la fecha que tiene que aparecer es la del fin, que aparecerá y venceremos. Y quizás, si hay más levantamientos, seguiremos adelante. Yo estaré dispuesto. Hasta hace unos días, la del Donbass parecía otra de las tantas guerras que Europa del Este ha visto y olvidado. Estuvimos aquí cuando el mundo le giró la espalda a Ucrania, y cuando lo vuelva a hacer y las bombas ya no sean noticia, seguirán llegando al país personas como Alfonso, Ivanovich y Toro, dispuestas a luchar en una guerra que sienten como suya. Qué grandeza, qué entereza la del pueblo ucraniano que se ha defendido con valentía y con dignidad de esa fiereza rusa, que puede ser más dramático para la humanidad, salir de una pandemia para entrar en una guerra. Ojalá llegue pronto la cordura. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.